Bueno, ya, ahora sí estamos listos. Vamos a ir empezando. Muy buenas noches, estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidos hasta la tercera sesión en línea del curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico, quien es el instructor, quien soy el instructor pues, del curso que estamos desarrollando sobre la atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico. Les recuerdo las fechas del, del curso. Este curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agente químico inició el día 1 de agosto y terminará el 5 de septiembre. Sin embargo, hay que recordar y tener muy presente que las evidencias del curso, que son 8 evidencias, 2 por cada semana, son 4 semanas, se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 3 de septiembre, con el fin de realizar actividades de finalización de curso para el día 5 de septiembre del 2025. Esto acaba el 5, pero las evidencias deben ser entregadas, por favor, hasta las 12 de la noche del 3 de septiembre del 2025. Llegamos ya a la tercera semana del curso de 4. Recuerden, la primera semana vimos lo que fue la normativa que tiene que ver con estos ataques con agente químico. En esa primera semana tuvimos 2 evidencias, que fue un cuestionario y un mapa mental sobre los derechos de las víctimas. Hablamos de cuáles eran las leyes y cuál era su alcance. La segunda semana revisamos 2 cosas en particular. Revisamos primero el tema de la toma de los elementos de material probatorio, hablamos de cómo hacerlo, qué cuidados tener, en fin, y también evaluamos la atención clínica básica en urgencias. Vimos como los protocolos que hay para esa atención, basados en el ABCDE, ¿cierto? En esa segunda semana también tuvimos 2 evidencias, un cuestionario y un estudio de caso, que lo leímos aquí en la sesión, que era el caso de Rosa, esta señora que estaba en vía pública, es atacada por un desconocido, y una señora de una tienda pues le da socorro. Doña Rosa posteriormente es trasladada al hospital y recibe atención complementaria. Y ahora llegamos ya a la tercera semana del curso. La tercera semana, el tema de la tercera semana es los primeros auxilios psicológicos y el apoyo sociofamiliar. Ya en la semana anterior vimos lo importante del apoyo clínico, de la atención médica clínica, y ahora nos vamos con la atención psicológica, los primeros auxilios psicológicos, recordando que en realidad todas las personas, trabajadores de la salud o que no sean trabajadores de la salud, pero interesados en el tema, tienen la capacidad de aprender, de entender sobre estos primeros auxilios psicológicos y de proporcionarlos. Otra cosa muy positiva es que estos primeros auxilios psicológicos nos van a servir para muchos otro tipo de pacientes que sufren agresiones, que son víctimas de ataque físico, sexual, en fin. Entonces estos primeros auxilios nos van a ayudar para nuestro quehacer, bien sea desde las ciencias de la salud o desde otras ciencias en las cuales nosotros nos desarrollemos. Los resultados de aprendizaje para esta tercera semana son 2. El primero es generar relación con situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite la revictimización de acuerdo con el protocolo establecido. Recuerden que brindar esos primeros auxilios psicológicos no quiere decir que nosotros empecemos a revictimizar a las víctimas que han sufrido ataque. No, estos primeros auxilios psicológicos, la idea que tienen es
brindar una atención rápida, oportuna y evitar, por supuesto, secuelas en los pacientes. Y el segundo, o sea, el primero es abordar el manejo psicológico y el segundo es cómo se aplican esos primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y la normatividad vigente. Ya lo vamos a repasar en esta sesión en línea, lo vamos a repasar con detalle. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de esta semana? Son 2, ya completamos 6. Recuerden en todo caso que si ustedes tienen pendiente las evidencias de la primera semana, el cuestionario, el mapa mental de la segunda semana, el cuestionario, el caso de análisis de Rosa, la pueden enviar hasta el día 3 de septiembre. No se penaliza el envío tardío de esas evidencias. Lo importante es que por favor las envíen y se puedan terminar el curso con todas las evidencias aprobadas y obteniendo el certificado. Entonces, las evidencias de esta semana son 2, un cuestionario y un foro. Empecemos con el foro. Foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agente químico. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Es por este motivo que los profesionales de la salud y otro tipo de profesionales deben estar preparados para brindar primeros auxilios psicológicos y evitar cualquier tipo de revictimización. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, haciendo énfasis en los primeros auxilios psicológicos y luego se debe generar una discusión en el foro temático con relación a situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de la víctima y se evite su revictimización. Entonces, la participación en el foro es hacer un símil o un relato de un posible evento, de algún evento que ustedes hayan tenido contacto, un evento real en el cual la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos evita que el paciente sufra una revictimización. Recuerden que el debate es muy importante, por lo que luego de su intervención en el foro es interesante que se dé a la tarea de leer las participaciones de sus compañeros y dentro de un ambiente de cordialidad y respeto, comentar la participación de mínimo 2 compañeros de forma reflexiva y crítica. Entonces, esto es lo que se evalúa en la evidencia, tanto su participación como la respuesta o la intervención que hagan ustedes ante 2 participaciones de otros 2 compañeros. Esa es la primera evidencia, participar en el foro. Realmente es muy sencillo, es claro cómo hacerlo, ¿cierto? La segunda evidencia para esta semana es un cuestionario. Ya ustedes en la primera y en la segunda semana han resuelto cuestionarios. Los cuestionarios los trae la plataforma directamente, ustedes los resuelven y ya tiene de una vez la calificación y el resultado. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar. La atención integral a las víctimas de ataque con agentes químicos incluye la atención psicológica y sociofamiliar. Es importante tener claras las acciones a realizar teniendo en cuenta el momento de atención a estas víctimas. Más, estimados aprendices, son esas dos evidencias las que hay que cumplir para esta semana. El foro y el cuestionario. Vamos a ver ahora algunos conceptos para recordar, para tener presente, sobre todo para la realización de estas evidencias. Una atención en salud mental que inicie prontamente, que reconozca a las víctimas como sujetos de derecho, que las acompañe en el proceso de reconocerse y que les brinde herramientas para lidiar con el día a día después del trauma, es lo que permitirá que las víctimas se puedan restablecer en su equilibrio emocional, construir resiliencia y llevar adelante un nuevo proyecto de vida.
Ser víctima de un ataque con agente químico es algo terrible, algo que genera miedo, que genera inseguridad, en el cual las víctimas quieren correr, quieren esconderse, tienen miedo de reconocer, de aceptar que fueron víctimas de ese tipo de ataque. Generalmente es un ataque que está relacionado también con violencia de género. Entonces, la idea es poder ofrecer los primeros auxilios psicológicos tan pronto como sea posible, evitando así tanto la revictimización como las secuelas que puedan tener estos pacientes. De lo contrario, tendrán menos posibilidad de afrontar el estrés agudo y el posible estrés postraumático, lo que puede hacer que los síntomas se conviertan en mucho más lesivos emocionalmente. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Del proceso de adaptación que tenga la víctima y su familia a esta nueva situación va a depender su capacidad para volver a reintegrarse a la sociedad y tener una adecuada salud mental posterior a la situación traumática. Para favorecer este proceso de adaptación se requiere de intervenciones en salud mental en cada una de las etapas del proceso de atención. Estas intervenciones pueden ser no especializadas con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y especializadas a través de la atención por un equipo interdisciplinario en salud mental. El primer paso lo haremos nosotros como trabajadores de la salud, que tenemos otro enfoque en los servicios de salud, o como trabajador o como persona interesada en aprender estos primeros auxilios psicológicos. Luego, el paciente debe ser remitido y debe ser valorado por un equipo interdisciplinario en salud mental que continuará, por supuesto, con el tratamiento. Pero esa primera atención, ese primer acercamiento con el paciente o la paciente, pues resulta indispensable para que los pacientes se puedan mejorar y evitar esa revictimización y demás que ya habíamos hablado. Con la realización de las intervenciones se disminuye la probabilidad de desarrollar posteriormente trastornos de salud mental, estrés postraumático, depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Los objetivos entonces de estos primeros auxilios psicológicos son brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación pues, a lo que viene, porque una vez yo soy víctima de un tipo de ataque, pues de aquí en adelante me vienen unos procesos muy complejos que yo debo aceptar y, y desarrollar, ¿cierto? Unos procesos de tratamiento médico, tratamiento psicológico, en fin. Entonces, facilitar la adaptación y prevenir la aparición de psicopatología, es decir, que yo quede con un síndrome de estrés postraumático, con un trastorno de adaptación, con una depresión, con una ansiedad, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo importante de estos primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para brindar estos primeros auxilios psicológicos? Entonces, la guía nos enseña muchas cosas. Aquí solo voy a mencionar y a recordar las más importantes. Lo primero que tenemos que hacer, que parece sencillo, pero no lo es actuar con serenidad y transmitir calma. Estamos al frente de una persona con un estrés agudo, por lo general sintiendo un gran temor por su propia seguridad y con ganas seguramente de salir corriendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es guardar la calma, porque si nosotros no logramos guardar la calma y transmitírsela a la víctima, pues no vamos a servir de ayuda en general. Debemos intentar generar cierta privacidad. Recuerden el caso de Rosa de la semana pasada, pues la señora le abrió un negocio, la permitió entrar, la recuperó, la protegió, ¿cierto? La resguardó. Una vez nosotros estemos enfrente a la víctima, hay que tratar de generar cierta privacidad con una atmósfera de confianza y confidencialidad, respetando la dignidad personal.
saludar y presentarse es importante, decir su nombre, si quiere decir su profesión y que usted está dispuesto a ayudarle. Entonces, señora, venga, mucho gusto, soy Mauricio, yo soy médico, soy auxiliar, soy bombero, soy trabajador de la salud, soy trabajador logístico, pero soy capacitado pues para brindarle un apoyo, yo le voy a ayudar. O sea, eso es algo, además de guardar la calma y de generar cierta atmósfera de confianza y privacidad, debemos presentarnos, decir nuestro nombre y decirle a la persona que nosotros nos acercamos con la intención eh, de ayudar, ¿cierto? Una vez nos acercamos, bueno, los primeros auxilios psicológicos, pues de una u otra forma se relacionan con los primeros auxilios clínicos que le debemos brindar al paciente. Entonces, si vamos a hacer también los primeros auxilios clínicos prehospitalarios, pues seguramente tendremos que empezar con el lavado de la zona afectada, eh, buscar agua, empezar a hacer el lavado si es que tenemos la oportunidad. Si no lo tenemos, pues por lo menos tenemos que decir rápidamente, vamos a llamar a pedir ayuda. Acuérdense que eso está en las primeras atenciones prehospitalarias. Recuperar el paciente, aislarlo del peligro y llamar y pedir ayuda. Entonces, nosotros le vamos a decir al paciente o a la paciente, señora, vamos a llamar a su familia, vamos a llamar al 123, que ya funciona en muchas ciudades, o vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a una ambulancia, pero explicarle en realidad cuál es la intención. Vamos a preguntarle y a identificar con la víctima qué es lo que más le afecta, si tiene miedo, si piensa que debe salir a resguardarse, si tiene ansiedad o si tiene mucho dolor. Entonces vamos a decirle, a preguntarle a la víctima qué es lo que más le afecta, si el dolor, el miedo, tiene un afán importante de avisarle a alguien si necesita que se llame a una persona o que se avise, pues, qué es lo que ella en ese momento más necesita. De pronto para nosotros hay unas prioridades, ¿cierto? De hecho las hay, ¿no? Las hemos aprendido aquí, pero vamos a preguntarle a nuestra paciente, a nuestra víctima, qué es lo más importante para ella. Vamos a buscar una solución al problema en consenso con la víctima, vamos a decir, sí, ya vamos a llamar a la policía, sí, ya vamos a pedir que vengan los bomberos o ya vamos a llamar a su familia, en fin, nosotros después de identificar qué es lo que más, cuáles son las prioridades de esa persona, le vamos a decir o vamos a llegar a un acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer. No, es que yo me quiero ir para la casa, no, venga, lleguemos a un acuerdo, necesitamos que sea atendida y valorada, necesitamos ir al hospital. Si sentimos que el agresor sigue cerca, que hay posibilidades de un segundo ataque, pues tenemos que llamar a la policía, tenemos que llamar a la fiscalía, en fin, llegar a un acuerdo sobre la solución que estamos tomando en ese momento. Debemos hablar siempre con amabilidad porque en medio del estrés de la víctima y también pues el estrés nuestro, porque nosotros no somos ajenos, de pronto puede ser que nosotros terminemos subiendo la voz o diciendo groserías, diciendo, ah, ese tal por cual que le atacó quién era o bueno, lo uno o lo otro, y eso puede empeorar la situación. No, debemos mantener siempre la calma y hablar con amabilidad, tener un tono de voz con una actitud positiva, amigable, mmm, y permitiendo que ella, por supuesto, descargue su angustia y exprese sus sentimientos con tranquilidad.
Otro punto importante, mantener la comunicación verbal y no verbal permanente. Hay que tener en cuenta también, digamos, las condiciones del paciente, el género de la paciente, si es un hombre o una mujer, la edad, la cultura, pues, y tratar de ser consecuente con ello. Evitar a toda costa en la comunicación verbal y no verbal aspectos que la pueden revictimizar, como por ejemplo preguntar por qué la atacaron, qué hizo para que la atacaran, qué le hizo usted a esa persona para que la atacara, quién era él, quién era el atacante o quién era la atacante, usted qué hizo, por qué la están atacando, cuál fue la causa por la cual se dio el ataque. No, nosotros en ese momento no necesitamos de eso, necesitamos es cuidar a la víctima. Nosotros no estamos haciendo ahí una investigación de campo para saber qué fue lo que sucedió, y con esas preguntas podemos terminar seguramente revictimizando a la paciente o al paciente, diciéndole que nos cuente si hizo algo para haber sido atacado. Otro punto importante es respetar la intención de hablar o no de hablar de la víctima. Si ella quiere hablar o si quiere mantener silencio, no, pero respóndame, pero dígame algo, pero no, nada. La paciente o el paciente tiene libertad total de responder o de no responder a lo que, a lo que está sucediendo. Sí, es muy importante para la víctima hacer una llamada o intentar buscar el acompañamiento de un familiar, pues nosotros se lo debemos ayudar a conseguir. Porque no, bueno, nos vamos para el hospital, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar al 123, pero si el paciente dice, no, yo necesito llamar a mi mamá, necesito llamar a mi hijo, necesito llamar a mi esposa, a mi esposo, pues ese es un motivo que genera mucho estrés y que debería ser solucionado pues de forma rápida. Entonces nosotros podemos facilitar ese llamamiento al familiar o a la persona llegada. Y en la medida de lo posible, acompañar a esa víctima, a ese paciente, hasta el momento en que llegan los paraclínicos o hasta el momento en que llega la ambulancia o hasta que yo lo lleve al hospital o hasta el momento que llegue la policía, pero yo debería acompañarlo y servir de enlace, pues yo he compartido 5, 10 minutos, 20, 30 minutos con la víctima, y en esos primeros minutos, así hayan sido 3 minutos, ya tengo pues una información muy valiosa que hace falta que yo se la entregue, por supuesto, a las personas que van a continuar con la atención del paciente. Entonces yo debo servir también de enlace en ese momento para que esta persona termine de recibir su atención. En la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Que esperar pues a que lleguen los APH, esperar a que lleguen los bomberos, esperar a que llegue la policía. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Repitámoslo sencillamente: mantener la calma, generar un ambiente de privacidad y confianza, saludar y expresar su intención. Soy tal, fulanito de tal, estoy aquí para ayudarla. Identificar qué es la prioridad para ella, si resguardarse, si protegerse porque hay posibilidad de una nueva ataque, si le está ardiendo mucho, si usted ve la posibilidad de iniciar con el proceso de lavado o no, pero identifique con la víctima qué es lo más importante. Como les decía al inicio, estos primeros auxilios psicológicos nos van a servir para atender a todo tipo de víctimas. Entonces, víctima de una agresión física, víctima de una agresión sexual, víctima de un robo, víctima de un ataque con agente químico.
Y siempre pues tendré que yo identificar al lado de la víctima qué es lo que más le está afectando a ella y intentar llegar a una solución. Nunca perder la cordura, siempre hablar con amabilidad, no empezar a utilizar palabras soeces ni gritos, mantener una comunicación verbal y no verbal. Y en la medida de lo posible, llamar a un familiar si para la víctima es importante y servir de enlace. Esas son las cosas más importantes para hacer. Ahora, ¿qué no se debe hacer? ¿Qué debemos evitar? No subestimar la situación y el dolor. No es que le vamos a decir, ay señora, pero deje de llorar que no pasó nada, no, no la quemaron. Ay, pero le duele eso, pero solo tiene aquí un rojito. No, no, no subestimemos, no le vamos a decir no se queje que no fue nada, no. No subestimamos su situación, su angustia, su dolor, su miedo. No lo vamos a subestimar. La víctima está pasando por un momento muy, muy, muy difícil, un momento de estrés agudo al tope. Entonces, no debemos subestimar su situación. No hacer falsas promesas. No, señora, tranquila que eso le cayó en los ojos. No, eso hoy los médicos la arreglan y va a volver a ver mañana. No, nosotros no hacemos ninguna falsa promesa, ni, ese señor tranquilo que la policía lo coge y ya lo van a meter a la cárcel. No, nosotros no tenemos que emitir juicios y tampoco prometer nada. No subestimar la situación, no emitir juicios ni promesas. No indagar las razones que motivaron el ataque. Ya lo habíamos dicho antes que eso es una revictimización y ponerse a preguntarle, pero quién era él, pero usted qué hizo, usted qué le hizo, por qué vino y la atacó de esa manera. No, eso claramente es una revictimización. No obligar a la víctima a que hable y que nos cuente. Recuerden, también lo mencionamos antes, si la víctima prefiere mantenerse en silencio, guardar ese silencio, si prefiere hablar, hablar con ella. No empezar a contar la historia a todas las personas que llegan. Si yo finalmente recupero la víctima, logro tener un espacio privado, la retiro, ingreso a una tienda, todo, y llegan los curiosos que no faltan a preguntar y yo empezar a decir, no, esta señora que la atacó el esposo, que la atacó una señora, que la atacó el marido, que la atacó el marido de la vecina, no. Nosotros no debemos contar la historia de la víctima a nadie más que cuando lleguen los socorristas. Y yo, que estoy dando los primeros auxilios psicológicos, soy el enlace. Esa es como mi última función, el enlace para con esos servicios de asistencia. No vamos a juzgar, no vamos a utilizar términos peyorativos, no hacer gestos o expresiones que puedan inquietar a la víctima. No, digamos, no tratar de reaccionar con agresividad y decir yo la voy a defender, es que yo voy a pegarle al que le hizo esto, lo voy a matarlo, no, no generar situaciones como de mayor agresividad que puedan terminar siendo un efecto contrario con la víctima y poniéndola más nerviosa, puede ser así. Y también importante, también usted, persona que decide brindar esos primeros auxilios, que decide proteger a la víctima, no revictimizarla, cuidarla, ayudarle a solucionar sus problemas más inmediatos en ese momento de estrés agudo y servir de enlace con los servicios de atención, usted sea consciente que está cumpliendo un primer papel, que usted no tiene la obligación de solucionar todo el problema y de que la paciente llegue, que la atienden, que se solucione, que se recupere. No, yo estoy dando ese primer paso y debo darlo muy bien. O sea, ese primer paso se debe dar de manera
positiva, decidida, con todo el sentido de apoyo para la víctima, pero debo saber que mi intervención tiene un inicio y un fin, ¿sí? Que no me vaya luego a frustrar yo y que luego ayude a la víctima a evitar ser revictimizada y al final la víctima pues termina mejorándose y yo termino pues con un problema serio porque no soy capaz de resolver la situación. Bueno, esos son como los primeros tips o las primeras recomendaciones para brindar los primeros auxilios psicológicos. Ahora, ¿cuáles son en realidad, cuál es el protocolo de la prestación de los primeros auxilios psicológicos? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo que tenemos tiene la misma mnemotecnia que los primeros auxilios clínicos, el ABCDE, que son los primeros auxilios psicológicos, igual que el ABCDE de los primeros auxilios clínicos. Esta mnemotecnia y este primer protocolo fue desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es el documento que tenemos en la guía para ser utilizado. Cualquier persona, quien sea trabajador de la salud o no, puede estar en capacidad de aplicarlo, teniendo en cuenta esas recomendaciones previas y ya aplicar esos primeros auxilios que tienen como objetivos aliviar, aliviar al paciente de manera inmediata, brindar un alivio emocional, facilitar la adaptación y prevenir básicamente que hayan secuelas. Entonces el primer paso de la el A, B, C, D, E. A es escucha activa. Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. En este estado la persona puede querer o no contar su historia. Escuchar este testimonio puede ser de gran ayuda para calmar a la persona afectada, por lo cual, es esencial dar espacio para que ella cuente de manera espontánea lo que le está ocurriendo, pero sin presionarlo. Para algunas personas, guardar silencio puede ser la elección. Permanecer a su lado también en silencio puede representar ese primer paso de, los auxilios psicológicos, estar al lado, brindándole una seguridad, una compañía, y si la persona no quiere hablar, pues no dialogamos, pero si la persona quiere hablar, escucharlo. Lo central de la escucha activa es ser capaz de transmitirle a la otra persona que allá hay un ser humano que está comprendiendo lo que pasa, ser empático. Entonces, ese es el primer paso del protocolo de primeros auxilios psicológicos. A, de escucha activa. El B tiene que ver con la asistencia clínica también, y el B es la ventilación, que viene, ventilaciones con V, y aquí la B es B grande, B labial, porque viene de la palabra breathing, que es respirar en inglés. Entonces, en ese segundo paso, que es la ventilación, es muy importante porque la persona en ese momento que se encuentra ansiosa, alterada, sintiendo confusión, empieza a temblar y empieza a sentir una necesidad de respirar rápidamente y su corazón empieza a latir de manera agitada. Por esta razón, en estos primeros auxilios psicológicos, el segundo paso después de estar ahí y hacerle saber a la paciente que usted está ahí, que a usted le interesa a la paciente y que usted la va a escuchar, esa es la A, escucha activa. En la B, usted le va a ayudar a que se reincorpore a su respiración normal, que deje en realidad de ventilar rápidamente, que respire despacio, porque si ella continúa respirando muy rápido, ella se va a marear, puede perder el conocimiento y puede tener movimientos anormales, lo cual pues a toda costa es algo complejo para ella. La C, categorización de necesidades. Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y las personas tengan dificultades para ordenar
los diferentes pasos que deben seguir para solucionar sus problemas. Debo denunciar, debo llamar a la policía, debo llamar a la familia, debo llamar al hospital, debo llamar a la fiscalía. Usted en esa primeros auxilios psicológicos y en este paso C, que es categorizar las necesidades, usted le va a ayudar a la víctima a definir con ella qué es lo primero que deben hacer como un proceso de jerarquización de las necesidades. ¿No? El agresor está allí, puede haber un otro ataque, el agresor huyó, bueno, lo que sea, llamemos a la policía, la paciente está mal, la quemadura es grande, su estado clínico es grave, llamemos rápidamente a la ambulancia, a los bomberos para trasladar a la paciente. Debo proteger a la paciente porque hay posibilidad de otro ataque, pues donde nos resguardamos, en fin, llamar al familiar si para la persona es definitivo y es determinante que pueda avisarle a un familiar y se lo expresa y ustedes llegan a ese acuerdo en que lo más importante que necesita la paciente es avisarle a su familia, pues hay que proceder a avisarle a la familia, a avisarle al familiar. Pero el punto de C de la categorización de las necesidades es que usted está brindando sus primeros auxilios psicológicos, usted le va a ayudar al paciente o a la paciente a hacer una jerarquización de las necesidades en este momento. La D es la derivación ya a redes de apoyo, una vez identificada, una vez brindada la escucha activa, la instrucción para la respiración y la categorización de necesidades, pues yo me pongo en la función de entregar a la paciente, entregar a la víctima a la red de apoyo, ¿cierto? Y recuerden que yo en lo posible debo servir de enlace para esa red de apoyo y poderle entregar la paciente a los bomberos, a la ambulancia, a los APH y contarles un poquito qué ha pasado hasta este momento. Pero también yo tengo que soltar, ¿cierto? Ahora que se habla mucho de que debemos aprender a soltar, yo debo decir, hasta aquí llegué yo, cumplí mi función lo mejor que pude, atendí a la paciente, hasta aquí llegué, ya queda en las mejores manos y yo paso de derivar a la paciente. Y el paso E ya es la psicoeducación, que para finalizar se promueven estrategias de respuestas positivas al estrés. Es muy importante que usted normalice aquellas reacciones que, aunque por cierto incómodas, son normales en situaciones de crisis, como la habilidad emocional, dificultad para pensar, insomnio, angustia, entre otros. Ya la psicoeducación es el último paso que si me da tiempo y si las condiciones están, pues yo podré empezar a brindarlo, pero de lo contrario, la red de apoyo que ha llegado a atender a la paciente, pues será la encargada de empezar este proceso de psicoeducación. Entonces repetimos el protocolo A, escucha activa, B, ventilación, ayudar a que la paciente ventile bien, C, categorizar las necesidades, definirlo con ella, qué es lo primero que debemos hacer, poner una jerarquía a los siguientes pasos que debe cumplir, D, derivar a las redes de apoyo y saber que tengo que soltar hasta este momento, pero ese enlace que yo voy a hacer con los servicios de asistencia, pues resulta supremamente importante. Ojalá que siempre lo podamos hacer. Y el paso E es ya la psicoeducación, que es el último paso, que en ocasiones puedo tener el espacio y el tiempo para empezar a implementarlo, o será ya un paso que deba hacer pues los servicios de asistencia en salud mental, que sean los que vienen a atender a la paciente. Posteriormente, después de esto ya vendrá pues la atención especializada, el manejo en el hospitalario, el manejo por equipos interdisciplinarios, ¿cierto? Después de esta atención. Entonces, A, B, C, D, E, escucha activa,
ventilación, categoría de necesidades, derivación, red de apoyo y psicoeducación. Para brindar estos servicios también es preciso tener en cuenta otros aspectos que son importantes pues, en esa primera atención, y es que la persona que ha sido víctima de este ataque pues tiene un impacto psicológico muy, muy fuerte. Va a tener miedo, angustia, ganas de correr, ganas de salir, en fin. Recordar en el medio de que se están brindando estos primeros auxilios psicológicos, recordarlo, y hay que mencionarlo aquí, que nosotros también tenemos una tarea de ayudar en la cadena de custodia y en la recolección de elementos de material probatorio, ¿cierto? Nosotros, si nos es posible, tenemos que resguardar esos elementos si es que quedaron mientras estamos brindando esos primeros auxilios, pues tenerlo en cuenta. Si no da, pues lo primero es el paciente, ¿cierto? Primero resguardar la salud y la integridad del paciente, el restablecimiento de derechos, pero no olvidemos que la recolección de estos elementos de material probatorio son un paso esencial para que la víctima recupere los derechos que le han sido violentados. Los derechos que le han sido violentados. El otro punto también es importante recordar es que yo doy estos primeros atenciones, pero será un equipo interdisciplinario en la IPS, en el hospital, bueno, donde sea, medicina legal, que habrán unos especialistas en salud mental que serán quienes a la postre se terminen de encargar de este paciente. Resulta muy importante, lo vuelvo a repetir, que yo pueda servir de enlace y pueda, al momento en que llegan esos servicios de atención, que puedan saber cómo fueron esos primeros minutos, qué se alcanzó a hacer, cómo se encuentra la paciente, qué era lo más importante para la paciente en su momento, poder decirle a los servicios de atención de la urgencia, digamos, esos primeros momentos de la paciente, cómo fue. Y el último punto también muy importante que no debemos olvidar es el apoyo sociofamiliar. De hecho, la guía nos lo recuerda, por eso se menciona en los pasos que debemos seguir para brindar esos primeros auxilios psicológicos, que si para la víctima, para si él o la paciente, es muy importante avisar a su familia antes que llevarla al hospital, antes que llegar con la policía, pues lo debemos hacer, ¿no? Vamos a ponerlo en una jerarquía. Si me dice, no, no me duele, no, pero yo necesito avisarle a mi esposa, necesito avisarle a mi esposo, necesito avisarle a mi hijo, necesito avisarle, no sé, a necesita esa persona en ese momento de crisis, de situación tan compleja, necesita avisar que, que le pasó ese hecho y que necesita ese apoyo es indispensable. Entre más rápido y seguro se brinde ese acompañamiento y apoyo sociofamiliar, se evitará que los pacientes tengan secuelas pues, de este tipo de eventos. Recuerden que la oportuna y adecuada prestación de primeros auxilios psicológicos van a aliviar ese estado emocional agudo que está pasando el paciente, porque si usted lo acompaña, si usted le da esa seguridad, si usted lo protege, le ayuda a tomar decisiones, usted está brindando ese alivio inmediato. Segundo, le va a dejar claro pues que ante ese hecho, quiéralo o no, ya hay que seguir una ruta de atención, ¿no? La paciente no es que la atacaron y diga, no, yo me voy para la casa, yo ya
hasta luego, no, yo me voy corriendo, no, no señora, aquí hay muchas cosas que se deben hacer, usted debe ser valorada por un equipo clínico especial, usted necesita recibir un lavado, usted necesita ser atendida por un equipo interdisciplinario de salud mental, necesitamos recopilar elementos de material probatorio para demostrar el ataque del cual usted fue víctima y poder restablecer esos derechos y poder identificar al agresor y que sea castigado. O sea, el hecho de poder brindar ese primer acompañamiento, sobre todo en el paso de la jerarquización, en la C, de la categorización de necesidades, usted le va a dejar claro y le va a ayudar a la víctima a que se dé cuenta que necesita de ahora en adelante cumplir con unos pasos para recibir la atención. Y en la medida que también que si nosotros brindamos este apoyo psicosocial lo más pronto posible, pues estamos evitando que la paciente termine pues con algún efecto indeseable psicológico, alguna trastorno de estrés postraumático, un estado profundo de depresión, de ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas o las decisiones de autolesionarse, por ejemplo, como sintiendo culpa. En la medida que usted pueda brindar este apoyo a tiempo y oportuno, usted va a evitar todas esas complicaciones de la o el paciente. Bueno, muy bien, eso es lo que tengo yo pues para compartir en esta tercera sesión en línea. Ya vimos los primeros auxilios psicológicos. La semana entrante veremos cómo reportar el caso, porque aprendimos la normativa y los protocolos básicos, aprendimos la atención clínica, la atención psicológica inicial, la atención clínica inicial, y la cuarta semana nos vamos a concentrar, también la plataforma nos trae un caso interesante, nos vamos a concentrar en el análisis de ese caso y en la forma como se debe reportar el caso. Este es el camino que nos falta por recorrer para el curso. Muy bien, Liz, me gustaría escucharte, si te quedan claros los conceptos, si entendiste pues las evidencias de esta semana. Vuelvo a repetir, son dos: participación en un foro muy sencillo, colocando un ejemplo de un caso en el cual ustedes aplican los primeros auxilios psicológicos y en un caso pues como de la vida real. Y el segundo es un cuestionario sobre lo que tiene que ver precisamente lo que vimos hoy. Prácticamente yo mencioné todos los puntos, cuestionario que nos indaga sobre la forma como debemos desarrollar estos primeros auxilios psicológicos. Esas son las dos evidencias para esta semana. Entonces, Liz, quisiera escucharte para no hablar yo tanto, que ya he hablado 50 minutos. ¿Te quedó claro cómo te parece esta unidad? ¿Estás preparada para brindar unos primeros auxilios psicológicos? Probablemente ya lo has hecho en algunas circunstancias. ¿Cómo ves la aplicación de esos primeros auxilios psicológicos? Cuéntame un poquito. Dígame, instructor, perdón que no le escuché esa parte. Está hablando conmigo. No, que No, sí. sí, Ah, quería consultarte si tú has tenido de pronto oportunidad en algún caso de brindar unos primeros auxilios psicológicos y consideras que se puede hacer, que es fácil, cómo ves, cómo te ves pues brindando esos primeros auxilios psicológicos. Quería escucharte en ese sentido. bueno, no sé si eso valdrá. No, bueno, de tan magnitud así como tratar a un paciente
que llega al servicio con alguna quemadura o que ha sido atacada sexualmente. O sea, nada de eso. He tenido la posibilidad de atenderlo. No sé si esto valdrá, pero cuando estaba haciendo mis prácticas como de auxiliar de laboratorio, eh, llegó, llegó un niño y me paré, y el niño le tenía miedo a le tenía miedo a las agujas. A mí en esos momentos me pareció de que las, em, las, las auxiliares que estaban en esos momentos al niño comenzaron a decirle cosas hirientes, ¿sí? Como que no eres un varón o porque tienes que ponerte a llorar y un poco de comentarios desagradables que yo me la acerqué y le dije al niño, es normal que tengas miedo, todos tenemos miedo de algo alguna vez, eh, pero, pero debes de enfrentar esos miedos y salir y seguir adelante, porque cuando crezcas solamente vas a ver esto como un recuerdo. Entonces el niño se calmó, pero comenzaron otra vez con los comentarios, lo hacían sentir mal, hasta que por la fuerza llegaron y le tomaron sus muestras y siguieron con los comentarios y el niño salió triste de ahí. Entonces, ahí con lo que usted estaba mencionando ahorita, me hizo recordar eso. Como le digo, no sé si eso valdrá, pero he visto de que aquí y en muchas partes no tienen en cuenta lo que la persona, sea lo que sea, por lo más chiquito, lo más grande, no tienen en cuenta cómo se siente el paciente en esos momentos. Y aunque no lo, y aunque, y siempre va a haber alguien de que llegue y comience a hacerlo sentir peor de lo que ya se siente. O sea, no hay como esa disposición a mantenerse como neutro, o no tanto neutro, sino de colocarse en los zapatos de la persona en ese momento. Así es, pues eso realmente son unos, sí, unos primeros auxilios psicológicos, porque en esa circunstancia, pues el niño estaba pasando un momento de estrés agudo, ¿cierto? Los compañeros lo estaban llevando a un momento de estrés agudo y la oportunidad que tuviste para manejarle ese estrés agudo con calma, con dándole seguridad, protegiéndolo, ¿cierto? Evitando que él de pronto tomara alguna decisión incorrecta, pues yo creo que es válido. Yo lo decía al principio, estos protocolos y esta forma de brindar esos primeros auxilios psicológicos nos van a ser útiles para muchas circunstancias, no solo el paciente atacado con un agente químico, sino muchos otros pacientes o muchas otras situaciones en las cuales una persona sufre un estrés agudo. Hay muchos momentos de estrés agudo, pues en la calle, en la casa, en la oficina, en el trabajo, incluso con nuestros compañeros de trabajo. En un mismo hospital hay situaciones de estrés agudo con un paciente, de pronto llega un paciente agresivo, maltrata a uno de nuestros colegas y bueno, nosotros estamos ahí para dar unos primeros auxilios psicológicos de esa persona que está atravesando un estrés agudo porque fue maltratado, fue atacado, fue insultado, ¿cierto? Yo creo que toda situación de estrés agudo, ojalá encontremos a alguien que nos brinde una voz cálida, que nos brinde confianza, que nos demuestre que está ahí para escucharnos si queremos hablar o para apoyarnos si así lo necesitamos y que está ahí
de pronto para ayudarnos a tomar decisiones en ese momento de estrés agudo. Siempre deseamos que esté alguien ahí cerca. Sí, muy bien. ¿Cómo vas, Liz, con las evidencias? ¿Cómo te ha ido Eh, con los cuestionarios? sí, sí, señor, con los cuestionarios me ha ido bien, gracias a Dios. No, no he tenido ningún problema, todo entendible, todo bien. Lo que sí he tenido como problemitas con el internet, pues eso, que a veces no me deja enviarlos, pero de resto, bien, o sea, entendible, bien. Ok, ok, muy, muy bien, bueno. Vamos entonces para la cuarta y última semana, Liz. La semana próxima eh, leeremos un caso y sobre ese caso pues aprenderemos un poco lo básico de cómo hacer el reporte, porque pues hablaremos de la importancia del sistema de registro, porque si este tipo de casos no se registran, pues el Estado colombiano no sabrá qué ocurre y si no sabe qué ocurre no tendrá la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, así como es importante conocer la normativa, aprender los primeros auxilios clínicos y aprender los primeros auxilios psicológicos, también es muy importante aprender a reportar los eventos. Muchas gracias a ti por la conexión, a todos los aprendices que están viendo la sesión en diferido. Espero que sigan avanzando con sus evidencias y con su aprendizaje autónomo y nos vemos aquí la semana próxima para la última sesión en línea. Así que hasta pronto. Hasta pronto, instructor. Muchísimas gracias. Que pase buena noche. Gracias.